Vamos a ver qué pasa en estas dos instancias, en el ejercicio y la infusión de 9% de solución salina. Vamos a ver qué pasa con la resistencia periférica total, qué pasa con la presión y qué pasa con el flujo de los linfáticos, o sea, si va a aumentar o va a disminuir, y pues qué pasa con la permeabilidad de capilar o qué pasa con el filtrado capilar. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a tener cómo va a estar la resistencia periférica total si el paciente está haciendo ejercicio. Entonces, si el paciente está haciendo ejercicio, obviamente va a haber vasodilatación de las arterias que van a los músculos y vasoconstricción de las arterias que van a los órganos que en este momento no se están utilizando mucho, como puede ser el hígado o el vaso. Si el paciente está corriendo, bueno, si la persona está corriendo, va a tener vasodilatación de los vasos que drenan o bueno, que irrigan a los músculos y vasoconstricción de los vasos que no irrigan a los músculos. Entonces, de manera generalizada o overall, en suma, vamos a tener más vasodilatación que vasoconstricción. Entonces va a haber una disminución en la resistencia periférica total, una disminución en total peripheral resistance, una disminución en la resistencia periférica total. Y si disminuye la resistencia periférica total, esto quiere decir que está llegando más sangre, o sea, va a entrar más sangre a las arterias, porque ahora las arterias están dilatadas, entonces va a haber más flujo. Es lo mismo si tenemos la llave y la abrimos más, pues sale más flujo. Entonces aquí es lo mismo, si abrimos más el orificio de la arteria o aumentamos su calibre, pues va a aumentar el flujo que pase por las arterias. Entonces disminuye la resistencia periférica total y esto hace que aumente el flujo. Entonces aumenta el flujo sanguíneo a través de las arterias. Y si tenemos un aumento de flujo, o sea que tenemos una arteria y le estamos poniendo más sangre, o sea ahora hay más sangre, pues esta nueva sangre nos va a hacer más presión aquí, va a hacer más presión en las paredes de capilar o de la arteria o de este vaso. Entonces, si tenemos más flujo, aumenta la presión. Aquí está aumentando la presión hidrostática del capilar o de la arteria. Recordemos que tenemos 4 fuerzas, que son las fuerzas de Starling, que es la presión hidrostática en el capilar, la presión hidrostática en el intersticio, la presión oncótica en el capilar y la presión oncótica en el intersticio. Y bueno, ya recordemos cuáles son las que hacen filtración y cuáles son las que no hacen filtración, las que se oponen a la filtración. Pero bueno, entonces tenemos un aumento en la presión hidrostática. Si aumenta el flujo, aumenta la presión hidrostática en el capilar o en la arteria. Y si aumenta la presión hidrostática, esta es una fuerza que promueve que el flujo o que el líquido, que el plasma, se salga del capilar o del vaso al intersticio. Entonces tenemos que la sangre, como aumentó la presión aquí, está aumentando la presión. Entonces tenemos más sangre que se va a salir, bueno, no más sangre, pero más plasma que se sale aquí, que se chorrea por los espacios que hay entre una célula endotelial y otra. Aquí están las células endoteliales. Entre un espacio y otro, por aquí puede pasar plasma. No pueden pasar, por ejemplo, las células, pero sí puede pasar plasma. Entonces, como aumenta la presión hidrostática del capilar, va a aumentar la presión, aumenta la presión hidrostática del capilar y aumenta el flujo que se filtra, aumenta el plasma que se está saliendo al intersticio. Entonces, aumenta el filtrado capilar. Aumenta el filtrado capilar. Y si aumenta el filtrado capilar, entonces aquí vamos a tener más líquido, y pues la proteína que pueda pasar por el espacio entre una célula endotelial y otra, porque hay proteínas que son muy grandes que pues no pueden pasar, pero hay otras proteínas que son chicas que sí. Entonces aumenta el flujo o aumenta el líquido aquí en el intersticio y aumentan las proteínas. Y recordemos cuál es la función de los linfáticos. Los linfáticos lo que hacen es que recogen el flujo o el líquido que queda en el intersticio y la proteína que queda en el intersticio. Entonces, si aumentamos el líquido aquí y aumentamos la proteína, vamos a tener más flujo por medio de los linfáticos. Los linfáticos van a agarrar este flujo. Entonces, vamos a tener más flujo, más líquido en los linfáticos. Entonces, esto hace un aumento del filtrado capilar, aumenta el flujo de los linfáticos. Entonces, si el paciente está haciendo ejercicio, vamos a tener una vasodilatación de las arterias y una vasoconstricción, una vasodilatación de las arterias que van a los músculos y una vasoconstricción de las arterias que no van a los músculos. Pero si sumamos, vamos a tener más vasodilatación que vasoconstricción. Entonces tenemos más vasodilatación y como abrimos el calibre de la arteria, entonces por aquí va a pasar más sangre. Y como pasa más sangre, aumenta el flujo. Y como aumenta el flujo, va a aumentar la presión hidrostática aquí en la arteria o en el capilar. Y como aumenta la presión hidrostática, más plasma puede salirse por el espacio que queda entre una célula endotelial y otra. Entonces aumenta el filtrado capilar. Y
Si aumenta el filtrado capilar, vamos a tener más líquido aquí, en el espacio intersticial, con más proteína. Y esto es recogido por los linfáticos, entonces aumenta el flujo del linfático. Este fue el caso del ejercicio. Ahora vamos con el caso de la infusión de solución salina. Entonces, si tenemos una arteria, igual le ponemos solución salina, o sea, le estamos poniendo líquido, no le estamos poniendo sangre, pero le estamos poniendo una solución que es isotónica con la sangre. Recordemos que la osmolaridad de la sangre son como 235-295 milosmoles, que lo redondeamos como a 300, pero es un poquito menos. La solución salina a 90%, a 9%, esto está hecho para que sea isotónico con el plasma y con la sangre. Entonces estamos haciendo una infusión de una solución que es isotónica con la sangre. No es sangre, pero es isotónica con la sangre. Entonces le ponemos solución salina. Entonces aquí tenemos sangre, aquí en esta arteria tenemos sangre, pero le estamos poniendo solución salina, entonces le estamos poniendo más, digamos, más líquido. Entonces en esta arteria ahora vamos a tener más líquido. Y pues es lo mismo. Al hacer infusión de solución salina, hacemos infusión de solución salina al 9%. Esto va a ser un aumento de líquido aquí. Esto nos hace un aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática del capilar o de la arteria o de donde sea en el que lo hayamos puesto. Y como aumenta la presión hidrostática, pues esto aumenta el filtrado capilar. El plasma o la solución se sale por los espacios que quedan entre una célula endotelial y otra. Se salen, o sea, lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior. Entonces aumenta el filtrado capilar, y como aumenta el filtrado capilar, aquí vamos a tener más líquido y vamos a tener más proteína. Entonces, obviamente, esto es recogido por los linfáticos, entonces aumenta el flujo de los linfáticos. Entonces aquí es lo mismo. Esto es porque hay una pregunta clásica que dice ¿qué pasa con el flujo de los linfáticos y con el filtrado capilar si en la arteria pulmonar o en las venas pulmonares ponemos solución salina? Entonces aquí es lo mismo, ponemos solución salina, aumenta la presión hidrostática de la arteria pulmonar o de la vena pulmonar o en donde lo hayamos puesto, aumenta la presión hidrostática. Entonces esto hace que aumente el filtrado capilar, se va a salir la solución y el plasma o lo que quepa por el espacio entre una célula endotelial y otro, esto se sale, entonces aumenta el filtrado capilar y como aumenta el filtrado capilar tenemos más líquido aquí en el intersticio y más proteína, entonces aumenta el flujo del linfático. Y pues fue lo mismo para el paciente que estaba haciendo ejercicio. La vasodilatación hizo un aumento en el flujo, hizo un aumento en el flujo, porque ahora tenemos un mayor calibre de la arteria, entonces pasa más flujo, aumenta la presión hidrostática, aumenta el filtrado capilar y aumenta el flujo del linfático. Entonces, digamos, estos dos es como si fueran equivalentes. Nos vemos en el siguiente video.